Esto va a sonar raro, pero, cuando estaba en la secundaria, había un chico que le decía a todos que era un demonio. No me siento cómoda ni siquiera escribiendo su nombre, por razones que pronto entenderás. Simplemente lo llamaré Patrick, aunque su nombre suena como algo sacado de una obra de Shakespeare. Era extremadamente antisocial y caminaba con una mirada vacía que ponía incómodos hasta a los profesores. Llevaba la misma sudadera gris, sin ninguna marca, literalmente todos los días. No exagero. Estoy seguro de que nunca la lavó, porque siempre olía terrible. Era bastante bajo y de aspecto bastante promedio, aunque no se podía decir porque siempre llevaba la capucha puesta. Nunca se quitaba las gafas de sol, ni siquiera dentro de la escuela. Los profesores dejaron de pedirle que se las quitara porque él nunca hacía caso. Ahora viene lo raro. No tenía ningún amigo, pero tenía esta extraña tendencia a adoptar a la gente. Lo que quiero decir con eso es que si le caías bien, lo cual podía decidir al azar un día cualquiera, se te acercaba y te decía, estás adoptado. Esto significaba que eras parte de su círculo o lo que sea. Aparentemente, esto te hacía estar a salvo de él o algo así. Al menos, eso es lo que decía. No le caía bien mucha gente, así que pocas personas fueron realmente adoptadas. Yo fui uno de esos pocos. Mirando hacia atrás, probablemente fue porque le gustaba. Ninguno de nosotros se creía lo de que era un demonio. Todo el mundo asumía que era un chico problemático, lo cual sin duda era. Ah, sí, debería mencionar que todo esto ocurrió en Wayne, Pensilvania, donde crecí. Otra chica que era amiga mía, Gaby, también había sido adoptada por él. La atracción de Patrick hacia ella era un poco más obvia, y todos mis amigos lo sabían. Un día, mis amigos y yo estábamos en el cobertizo de la escuela, matando el tiempo y haciendo quién sabe qué. Éramos Gaby, Laura, Luke y yo. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero la conversación llegó a la atracción de Patrick por Gaby. Todos nos reíamos, y Gaby estaba bastante avergonzada. No recuerdo el mote que usamos para Patrick, porque su nombre real era demasiado complicado. Esta vez, sin embargo, recuerdo claramente que Laura usó el nombre real de Patrick. La tercera vez que lo dijo, juro por mi vida que Patrick apareció de la nada y saltó encima del cobertizo con un bate de béisbol en la mano. No era aterrador en el sentido típico, pero fue una de las cosas más inquietantes que había visto hasta ese momento. Rápidamente dejamos de hablar, nerviosos de que nos hubiera oído hablar de él. No dijo nada, simplemente nos miró. Le hice una pequeña seña y asintió en señal de reconocimiento antes de saltar de nuevo al suelo y marcharse rápidamente. Cuando estuvimos seguros de que se había ido, los cuatro nos pusimos a reír, encontrando humor en lo extraño que fue el encuentro. Pero en el fondo, yo estaba un poco perturbada. El siguiente incidente que recuerdo fue mucho más espeluznante e imposible de reír. Estábamos en la casa de Laura, ella y yo, pasando el rato en su habitación. Sus padres estaban en casa. No estoy seguro de qué estábamos hablando exactamente, pero de nuevo, el nombre de Patrick se mencionó 3 veces entre nosotras. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos la puerta principal de Laura cerrarse de golpe. Confusas, bajamos las escaleras para ver si alguno de nuestros otros amigos había decidido venir. Laura era amiga de todo el mundo y sus padres eran muy relajados, así que la gente iba y venía sin avisar cuando se trataba de su casa. La madre de Laura nos había abierto la puerta. Al doblar la esquina del salón, nos quedamos mirando a Patrick, que estaba hablando con la madre de Laura. Ella le preguntó qué hacía ahí, y él respondió literalmente, fui convocado. La madre de Laura intentó charlar un poco con él antes de pedirle amablemente que se fuera, lo que hizo en silencio. La razón por la que no sonaron más alarmas es que la madre de Laura conocía a Patrick y sentía pena por él. Laura y yo no estábamos tan tranquilas con la situación, sin embargo. Al subir las escaleras, nos miramos con caras horrorizadas, hablando de lo espeluznante que fue. Unos minutos después,
conectamos las dos situaciones. Él parecía aparecer cuando su nombre se mencionaba 3 veces. Sé que suena ridículo, pero habíamos presenciado 2 eventos inexplicables, sabiendo la historia de Patrick de afirmar ser un demonio. ¿Cómo más podía alguien racionalizar lo que había pasado? Le contamos a todos nuestros amigos lo del incidente al día siguiente, y nuestro grupo juró no volver a mencionar su nombre 3 veces en una sola conversación. Las cosas fueron bien durante unos meses, y empecé a pensar que tal vez había reaccionado de forma exagerada. Es decir, hasta que un día, mi mismo grupo de amigos estaba en casa de mi otro amigo, Johnny. Estábamos en su patio trasero cuando el tema de la conversación, de nuevo, volvió a girar en torno a Patrick. A pesar de todos nuestros esfuerzos por convencerlo, Johnny se negaba a creer lo que le contábamos sobre Patrick. Incluso después de confirmar la historia con todo el grupo, seguía escéptico. Para demostrar su incredulidad, mencionó en broma el nombre de Patrick 3 veces en la misma frase. Cuando nada pasó, sonrió y nos dijo que éramos tontos por creer algo tan ridículo. Por mucho que me molestara, una parte de mí se alegró de que no hubiera aparecido. Hablé demasiado pronto, porque unos minutos después, Patrick saltó por encima de la valla del patio trasero de Johnny. Johnny fue el primero en notarlo y dejó de hablar en mitad de la frase. El resto de nosotros seguimos su ejemplo y nos quedamos en silencio, nerviosos por lo que Patrick pudiera hacer esta vez. Lo observamos mientras nos miraba durante unos segundos antes de saltar de nuevo por encima de la valla y desaparecer de la vista. Johnny empezó a entrar en pánico y nos acusó de conspirar con Patrick para asustarlo. Le dijimos que literalmente le rogamos que no dijera nada. Nos sentamos en silencio un rato hasta que Johnny finalmente nos dijo a todos que nos fuéramos a casa, visiblemente afectado por la experiencia. La última experiencia que tuve con Patrick fue sin duda la más aterradora y perturbadora. Fue la única en la que sentí que mi vida realmente corría peligro. Unos meses después del incidente en casa de Johnny, estaba sola en casa. Mis padres rara vez salían de casa en esa época, así que era algo poco habitual. Decidí aprovechar la situación e invité a un chico a pasar la noche, con el que había estado hablando. Era un poco tonto, pero la mayoría de los chicos con los que hablaba a esa edad también lo eran. Estábamos en mi habitación y afuera llovía ligeramente. Después de un rato, él mencionó algo sobre Patrick, lo que me provocó una evidente punzada de incomodidad. Estaba confuso, así que le expliqué la situación. Empezó a reírse y me dijo que iba a decir el nombre de Patrick para asustarme. Le rogué que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. Solo que esta vez no se limitó a decirlo. Literalmente gritó el nombre de Patrick 3 veces con todas sus fuerzas. No hubo ningún retraso esta vez. En el momento en que terminó de gritar, pude oír cómo la lluvia se intensificaba de repente afuera. Unos segundos después, hubo un destello de relámpago. Empecé a entrar en pánico. El chico con el que estaba en realidad se disculpó y me dijo que probablemente fue una coincidencia extremadamente improbable. Lo insulté y corrí a mi ventana para mirar la tormenta. Miré hacia abajo para mirar el camino de la entrada y grité al ver la silueta de una persona mirando hacia arriba, a mi ventana. Era demasiado oscuro y tormentoso para saberlo con certeza, pero estaba casi segura de que era Patrick. Cerré las persianas y corrí escaleras abajo para asegurarme de que todas las puertas estaban cerradas. Después de cerrar la puerta trasera, volví a ver a esa persona. Solo que esta vez estaba de pie, inmóvil, en mi jardín delantero. Sentí que me iba a dar un ataque de pánico y supe que Patrick iba a encontrar la manera de entrar en mi casa. Empecé a gritar, pero me repetí una y otra vez, esperando que eso hiciera algo. Sé que no habría podido oírme, pero mi cerebro estaba en otro lugar en ese momento. El chico con el que estaba corrió escaleras abajo unos segundos después y me levantó del suelo de la cocina, intentando tranquilizarme. Volví a mirar por la ventana y ya no estaba. La tormenta seguía, y no pensaba salir para revisar si él seguía ahí. A la mañana siguiente,
después de que ese chico se fuera, salí a inspeccionar mi jardín. Para mi horror, encontré algo siniestro en la esquina más alejada de mi jardín trasero, la sudadera de Patrick. En su interior estaban un par de mis cosas que supuse que había perdido. Mis padres se habían ido nuevamente y yo tenía demasiado miedo, y quería llamar a la policía. Pensé que si les enseñaría lo que había encontrado después de la escuela al día siguiente, ellos se encargarían de eso. Pero, nunca llegué a hacerlo. Al día siguiente, Patrick no fue a la escuela. Tampoco lo hizo al día siguiente. Ninguno de nosotros lo volvió a ver y nadie sabía qué le había pasado. Mis padres siguen viviendo en la misma casa, algo en lo que pienso mucho. Sé que no es la típica historia de miedo, pero no estoy segura de dónde más desahogarme. Unos cuantos compañeros de la escuela me dijeron que habían visto a Patrick escondiéndose y escuchando sus conversaciones, lo que podría explicar cómo fue capaz de aparecer de la nada. A medida que he ido creciendo, y he pensado en todo esto, creo que lo más lógico es que Patrick fuera un acosador mental que me seguía a mí y posiblemente a otras chicas. De ahí que siempre fuera capaz de aparecer cuando se mencionaba su nombre. Me da mucho asco pensar que me estuvo siguiendo por todas partes, escuchándome. No quiero ni pensar dónde estará hoy. Soy de Denver. Esto pasó hace unos años. Mi amigo Mike y yo íbamos a una fiesta en una noche de sábado con nieve. Decidimos parar en una licorería antes de ir a la fiesta. La verdad es que fue un desvío bastante molesto con la nieve cayendo, pero no queríamos llegar con las manos vacías. Elegimos unas cervezas artesanales locales y una botella de whisky. Volvimos al coche. Recuerdo que la nieve empezó a caer más fuerte, pero nada a lo que no estuviéramos acostumbrados. Mike corrió de vuelta a la tienda para coger un paquete de cigarrillos, por su fijación a la nicotina. Recuerdo estar un poco molesto porque yo era el que conducía y no tenía el mejor coche para la nieve en ese momento. Después de unos minutos, salió de la tienda y se metió en el coche. Enseguida salí del aparcamiento y volvimos a la carretera. La nieve caía aún más fuerte ahora, cubriendo la carretera con una gruesa capa blanca. El viaje a la fiesta se suponía que era directo, unos 20 o 30 minutos por barrios suburbanos familiares. Las cosas en mi vida nunca son tan fáciles como parecen, sin embargo. La tormenta de nieve tenía otros planes, convirtiendo lo que se suponía que era un viaje relajante en un viaje traicionero. Déjame decir que no soy un gran conductor de por sí, y el coche patinaba cada 10 segundos, lo que no ayudó en absoluto. Después de unos minutos tensos conduciendo cuesta arriba, doblé en una esquina y me encontré con una vista que nadie quiere ver. En medio de la calle había un coche parado, con las luces de emergencia parpadeando siniestramente, cortando a través de la nieve que caía como señales de socorro. Las puertas del conductor y del copiloto estaban abiertas. Me sentí tentado a simplemente esquivarlo y seguir mi camino, pero Mike me dijo que parara. Júzgame si quieres, pero no soy el típico buen samaritano. He pasado por demasiadas tonterías en mi vida que finalmente han dado lugar a una desconfianza en los extraños a la que normalmente me dejo llevar. Le dije que íbamos tarde, pero él me insistió en que parara con una voz preocupada. Mike me ha metido en problemas antes con su curiosidad infantil, pero esto era diferente. Alguien podía estar en problemas. A regañadientes, detuve el coche. Los dos nos sentamos en un silencio inmóvil durante unos segundos. Mike preguntó si deberíamos comprobarlo, a lo que le dije que era lo que estábamos haciendo. Puso los ojos en blanco y me dijo que mirar el coche a través del parabrisas no iba a conseguir nada. Tenía razón, de alguna manera. Realmente no quería salir del coche. Estaba nervioso por la situación. Le pregunté si podíamos esperar unos minutos más, a lo que aceptó a regañadientes. Nos quedamos allí observando el inquietante parpadeo de las luces de emergencia contra lo que de otra manera sería un hermoso telón de fondo nevado. No pasó nada,
lo cual me sorprendió. Finalmente, Mike dijo que había tenido suficiente y que iba a investigar. Antes de que pudiera detenerlo, salió del coche. Lo observé con una creciente sensación de aprensión mientras se acercaba al vehículo. Mientras lo hacía, pude jurar que vi algo oscuro moverse de reojo. Podría haber sido mi mente preocupada jugando conmigo, pero la situación me parecía cada vez peor con cada segundo que pasaba. No pasaron ni 10 segundos cuando pensé que vi como el coche se sacudía un poco, como si algo se hubiera movido en el maletero o en el asiento trasero. De nuevo, quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no me importaba. Tomé una decisión rápida y pisé el claxon. Mike, que estaba inspeccionando el interior del vehículo, se sobresaltó. Entendió lo que le estaba comunicando y corrió de vuelta al coche. Salí conduciendo de inmediato y le dije mi sospecha de que todo aquello era una trampa. Se enfadó bastante cuando le dije que no tenía ninguna prueba, pero respondí con firmeza que no iba a arriesgar mi vida por alguien que fácilmente podía pedir ayuda. El resto del viaje fue bastante tenso, para ser completamente honesto. Era el tipo de chico que guardaba rencor más que la mayoría. Llegamos a la cena y las cosas por fin volvieron a la normalidad. Estuvimos allí durante varias horas y Mike y yo casi habíamos olvidado lo que pasó antes. Después de una buena cena y un rato agradable poniéndonos al día con amigos antiguos, nuestro anfitrión encendió la televisión para dar a los invitados que se iban una actualización sobre la tormenta de nieve. Puso el canal de noticias local y lo que vi fue realmente aterrador. La policía estaba emitiendo informes sobre un vehículo robado que había sido robado hacía no más de 2 horas. Estaban difundiendo un relato verbal de la víctima, que decía algo así. Una mujer conducía con su hijo adolescente a casa, desde la casa de un amigo cuando se fijó en un coche en medio de la carretera, con las luces de emergencia puestas y las puertas abiertas. Los dos se acercaron al coche para ver si alguien estaba en apuros, y mientras lo hacían, 2 hombres saltaron de detrás de un banco de nieve y otro salió del maletero del vehículo. Los hombres apuntaron con una pistola a la mujer y la obligaron a entregar las llaves. Se marcharon rápidamente con el coche robado, junto con el que había utilizado en la trampa. Miré a Mike con una mirada de puro miedo. Esos podríamos haber sido nosotros. Los dos le contamos al resto de los asistentes de la fiesta lo que había pasado antes, y eso rápidamente enfrió la atmósfera general, pero la gente se tragaba la historia. Lo peor de esta experiencia es que ahora desconfío aún más de los extraños que antes. A menudo pienso en cuántas personas habría ayudado en un momento de necesidad de no haber experimentado una trampa tan meticulosa. La serie de eventos que voy a contar ocurrió hace más de 30 años, durante mi infancia. Perdónenme si algunos detalles son confusos, pero intentaré recordar lo más posible. Tenía unos 10 años. Mi familia era enorme. A esa edad, era difícil recordar las caras de todos mis parientes, y mucho menos sus nombres. En cada reunión familiar, me presentaban a alguien cuya cara no reconocía, a pesar de que todos parecían reconocerme a mí. Mi padre era uno de 9 hermanos, así que solo de su lado tenía 8 conjuntos de tíos y tías. Mis abuelos paternos eran extremadamente ricos y tenían una enorme casa frente a la playa que compartían con mi padre y sus hermanos. No sé las dimensiones exactas, pero estoy seguro de que podía dormir más de 30 personas. Debido a esto, mi familia solía pasar largos periodos del verano allí. Mis padres tenían trabajos que les permitían trabajar a distancia o pasar mucho tiempo fuera de sus oficinas. Los hermanos de mi padre y sus hijos hacían lo mismo. Rara vez era solo nuestra familia en la casa de la playa. Yo me llevaba bien con todos mis primos y prefería pasar tiempo en la casa de la playa que en casa, ya que era más cercano a algunos de mis primos que a mis amigos de mi ciudad natal. Me gustaban mucho mis tíos y tías, y mi favorito, con diferencia, era el tío José, padre de mi primo Brandon. Brandon era un poco antisocial, y no jugábamos mucho juntos.
El tío José era genial. Nunca dejaba de animarme o hacerme reír. Además de ser estupendo con los niños, era psicólogo y psiquiatra licenciado, y solía ser a quien recurría en tiempos de necesidad. Hay una buena posibilidad de que supiera más sobre mí que mis propios padres. Confiaba en él con regularidad, y no había nada que me incomodara contarle. En fin, ese verano, empecé a tener pesadillas tremendamente gráficas y perturbadoras. Por lo que puedo recordar, no había ningún tema común entre ellas. Simplemente giraban en torno a algo psicológicamente agotador, como la muerte de un miembro de la familia o estar solo para siempre, o algo parecido. Ojalá pudiera proporcionar más detalles, pero hace mucho tiempo que limpié mi mente de esas pesadillas. Recuerdo claramente una pesadilla. Fue uno de esos sueños en los que te despiertas. Me desperté y bajé las escaleras para desayunar con mis padres, como hacía cada mañana. Cuando llegué abajo, sin embargo, no estaban en la cocina, y no había comida en la mesa del comedor. Subí corriendo las escaleras y entré de golpe en las habitaciones de mis padres y de mis hermanos, pero no había nadie. El resto del sueño fue básicamente yo llorando en el suelo de mi habitación, preguntándome por qué todos me habían abandonado. Después de tener 3 o 4 de esas pesadillas seguidas, decidí contárselas a mi tío José. Estaba avergonzado de contárselas a mis padres. Él me escuchó con una expresión preocupada en la cara mientras le describía el tipo de cosas que estaba experimentando, e incluso empezó a tomar notas en su libretita. Me dijo que hiciera una profunda reflexión interna, ya que algo estaba arañando mi subconsciente. ¿Qué tipo de autorreflexión se supone que debía hacer? Solo tenía 10 años. Me dijo que él lo pensaría y que volviera con él si el problema persistía. Por supuesto, persistió. Unos días y pesadillas después, le di a mi tío José una actualización. Me dijo que había estado pensando en la situación y que había descubierto qué estaba pasando en mi cerebro. Me dijo que, aunque yo no lo pensara, estaba profundamente frustrado con mis padres y albergaba cierto resentimiento hacia ellos que no había resuelto. Estaba más confundido que nunca. Yo era un niño bien educado, cortés y obediente. Siempre había hecho caso a mis padres y los quería más que a nada. El tío José sabía de lo que hablaba, después de todo. Era terapeuta. Supuse que se había enfrentado a situaciones similares en el pasado y me sentí afortunado de que me ayudara. Le pregunté cómo debía proceder con todo esto, y le conté que este nuevo conocimiento me daba un poco de miedo. Me dijo que era perfectamente normal que tuviera miedo y que la mayoría de sus pacientes adultos reaccionaban de la misma manera. Entonces, me dijo que también era normal que yo no estuviera de acuerdo con lo que él estaba diciendo, ya que soñar implica un sentimiento subconsciente que el cerebro se niega a aceptar. Eso sí que tuvo sentido para mí. Me dijo que en los siguientes días debería ser un poco más desobediente con mis padres. Me dijo que intentara decir que no con más frecuencia y que discutiera con ellos, para que así mi subconsciente se liberara. Así que eso fue lo que hice. 3 días después de hablar con él, me comporté de una manera tan poco característica que mis padres se preocuparon. Me dijeron que no les gustaba mi comportamiento reciente y que debía dejar de hacerlo. Fue él quien me dijo que hiciera eso, pero no podía soportar tener pesadillas literalmente todas las noches. Mi yo de 10 años habría hecho cualquier cosa por poner fin a esos terrores nocturnos. No se detuvieron. De hecho, empeoraron, más gráficas, más perturbadoras y más vívidas. Era demasiado. Confié de nuevo en el tío José, y me dijo que había una cosa más que podíamos intentar. Le rogué que me dijera qué era, pero parecía vacilante. Después de unos minutos suplicándole, reveló qué era. Dijo que mi cerebro era demasiado maduro para mi cuerpo joven y que tenía que liberarlo. Por supuesto, no tenía ni idea de a qué se refería. Me dijo que si tenía otra pesadilla, me diría qué tenía que hacer. Fui a dormir aterrorizado esa noche. No quería liberar mi cuerpo,
ni siquiera sabiendo a qué se refería. Esa noche, me desperté antes de tener una pesadilla. En los varios días que llevaba pasando esto, nunca me había despertado antes de tener una pesadilla. Esto era nuevo. Sin embargo, por alguna razón, tenía miedo de moverme o incluso de respirar fuerte. No era parálisis del sueño, pero estaba muerto de miedo. Miré fijamente la pared en la misma posición durante un minuto entero, sin estar seguro de qué estaba haciendo. Lo siguiente que oí fue algo que nunca olvidaré, pase lo que pase, por mucho que lo intente. Un susurro justo al lado de mi oído. El susurro del tío José. Estaba seguro. Me di la vuelta y grité, lo que hizo que él se echara hacia atrás. Salió rápidamente de la habitación y cerró la puerta. Me quedé allí, empapado en sudor frío. Una parte de mí pensó que seguía teniendo una pesadilla. En lugar de volver a dormir, corrí a la habitación de mis padres y se lo conté todo. Les conté las pesadillas, el tío José, todo. Mi padre no se inmutó un segundo. Entró a la habitación del tío José y se enfrentó a él. Mi tío, por supuesto, lo negó todo, pero mi padre era un hombre corpulento y podía empujarlo fácilmente. Se produjo una pelea entre ellos y mi padre arrebató la cartera que el tío José llevaba a todas partes. El tío José rápidamente reunió sus cosas y prácticamente salió corriendo hacia su coche. Mi padre empezó a revisar la cartera y lo que encontró fue repugnante. Había páginas y páginas de cosas relacionadas con los sueños, tanto notas escritas a mano como artículos impresos. Artículos sobre cómo inducir sueños, especialmente pesadillas, notas personales sobre diferentes técnicas, datos previos y tipos de experimentos. Fue aterrador. El tío José fue finalmente arrestado cuando la policía encontró cosas aún más sugestivas en su ordenador. No voy a entrar en detalles, pero estoy seguro de que puedes deducir lo que encontraron basándote en que el tío José quería liberar mi cuerpo. Nunca lo volví a ver. No sé qué le pasó a largo plazo, ya que mis padres nunca quisieron hablar de la situación, al menos no conmigo. A veces me doy golpes por haber sido tan ingenuo con todo esto, pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora.